Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. El trono de fuego. De Rick Riordan. Sadie. 3. El hombre de los helados trama nuestra muerte. Qué fácil es olvidarse de que una tiene la mano en llamas. Ah, perdón. Aquí Sadie. No pensaríais que iba a dejar que mi hermano siguiese hablando. Dale que te pego todo el rato, ¿verdad? Venga ya. Nadie merece una maldición tan horrible. Regresamos a la casa de Brooklyn, y todo el mundo empezó a revolotear a mi alrededor porque tenía la mano pegada a un papiro que ardía sin consumirse. ¿Que yo estoy bien? Insistí. Preocupados por Haas. En serio, de vez en cuando me gusta que me hagan un poquito de caso, pero en aquel momento estaban ocurriendo cosas bastante más interesantes. Habíamos aterrizado en el tejado de la mansión, que ya de por sí es una visión estrafalaria, una estructura cúbica de 5 plantas hecha de piedra caliza y acero, un cruce entre templo egipcio y museo de arte situado encima de un almacén abandonado a orillas del East River, en Brooklyn. Por no mencionar que la mansión resplandece de magia y es invisible a ojos de los mortales corrientes. Desde el tejado se divisaba el paisaje de Brooklyn incendiado. Mi incordio de papiro mágico había dejado una buena franja de llamas fantasmales en el distrito, mientras regresábamos volando del museo. No había nada ardiendo de verdad, y el fuego no quemaba, pero aún así habíamos provocado un gran revuelo. Las sirenas ululaban. La gente atiborraba las calles, mirando boquiabierta los tejados encendidos. Los helicópteros hacían rondas, iluminándolo todo con sus focos. Por si no hubiese bastante emoción, mi hermano estaba discutiendo con un grifo, intentando desatarle el cuello a un barco de pesca mientras impedía que la bestia devorase a nuestros aprendices. Además estaba Haas, la que más nos preocupaba. Habíamos comprobado que seguía respirando, pero parecía haber entrado en algún tipo de coma. Cuando le abrimos los ojos, resplandecían con una luz blanca, lo que no suele ser buen síntoma. Durante nuestro trayecto en barca, Keops había probado en ella algo de su famosa magia babuina, darle palmaditas en la frente, hacer ruidos desagradables e intentar meterle gominolas en la boca. Seguro que tenía la mejor intención del mundo, pero los cuidados de Keops no hicieron gran cosa por la salud de Haas. Ahora la cuidaba Walt. La levantó con suavidad y la dejó en una camilla, la cubrió de mantas y le acarició el pelo mientras nuestros otros alumnos se congregaban. Y me pareció bien. Bien del todo. No me interesaba para nada lo guapo que estaba a la luz de la luna, ni sus brazos musculosos en esa camiseta sin mangas, ni que hubiera tenido las manos de Jazz entre las suyas, ni... Perdonad. Me iba por las ramas. Me dejé caer en el rincón más lejano del tejado, hecha una piltrafa. Me picaba la mano derecha de sostener el papiro tanto tiempo, y las llamas mágicas me hacían cosquillas en los dedos. Busqué en el bolsillo y saqué la figura de cera que me había dado Haas. Era una de sus estatuillas curativas, que usaba para expulsar enfermedades o maldiciones. Las figuras de cera no suelen representar a nadie en particular, pero ya se había dedicado tiempo a tallar bien aquella. Era evidente que estaba creada para sanar a una persona concreta, y por lo tanto sería más poderosa y habría que guardarla para una situación de vida o muerte. Reconocí el pelo rizado de la estatuilla, sus facciones y la espada que empuñaba. Jazz hasta se había molestado en escribirle el nombre en el pecho con jeroglíficos, Carter. Esto te hará falta pronto, Sadie, me había dicho. Que yo supiera, Jazz no era predictora. No podía ver el futuro. Entonces, ¿qué había querido decir? ¿Cómo iba a saber yo cuándo usar la figura? Mirando al mini Carter,
tuve la espantosa sensación de que tenía en mis manos la vida de mi hermano, bastante literalmente. ¿Te encuentras bien?, preguntó una voz de mujer. Guardé la figurilla a toda prisa. Mi vieja amiga Bast estaba plantada delante de mí. La ligera sonrisa y los ojos amarillos brillantes podían significar que estaba preocupada o que le hacía gracia algo. Con una diosa gata, es difícil saberlo seguro. Tenía el cabello negro recogido en una coleta. Llevaba su habitual malla con estampado de leopardo, como si quisiera estar siempre lista para ejecutar un salto mortal hacia atrás. Tampoco me habría extrañado, ya os digo que con los gatos nunca se sabe. Estoy bien, mentí. Es que... Meneé mi mano flamígera de un lado a otro, desesperada. Bast parecía turbada al mirar el rollo. A ver qué puedo hacer. Se arrodilló enfrente de mí y empezó a entonar un cántico. Mientras tanto, yo reflexioné sobre lo raro que era ver a mi ex mascota lanzarme un conjuro. Durante años, Bast se había hecho pasar por mi gata, Tarta. En ningún momento me di cuenta de que tenía a una diosa durmiendo en mi almohada. Más adelante, cuando nuestro padre liberó a una ristra de dioses en el Museo Británico, Bast por fin se dio a conocer. Nos dijo que llevaba 6 años cuidándome, desde el momento en que mis padres la liberaron de la prisión en la Duat donde la habían enviado para combatir a Apophis, la serpiente del caos, hasta el fin de los tiempos. Es una larga historia, pero mamá había predicho que Apophis acabaría escapando de su encierro, y eso equivalía, en pocas palabras, al juicio final. Si Bast seguía luchando sola contra Apophis, sería destruida. Sin embargo, mamá creía que, si liberaban a Bast, podía tener un papel importante en la futura batalla contra el caos. De modo que la sacaron de la Duat antes de que Apophis acabara de imponerse. Mi madre murió en el acto de abrir y luego cerrar enseguida la celda de Apophis, de modo que Bast se sentía en deuda con nuestros padres. Había pasado a ser mi guardiana. En los últimos tiempos se había convertido también en tutora mía y de Carter, compañera de viajes y a veces en cocinera personal. Consejo: si os ofrece los friskies du jour, decidle que no. Aún así, yo echaba de menos a Tarta. A veces tenía que resistir el impulso de rascar a Bast detrás de las orejas y darle croquetitas para gatos, aunque me alegraba de que ya no intentara subirse a mi almohada por las noches. Habría sido un poco raro. Al terminar Bast su cántico, las llamas chisporrotearon y se apagaron. Abrí la mano y dejé caer el papiro en mi regazo. Dios, gracias, dije. Diosa, me corrigió Bast. De nada. No podemos permitirnos iluminar toda la ciudad con el poder de Ra, ¿eh? Pasé la mirada por los edificios. Ya no había fuego. El perfil nocturno de Brooklyn había vuelto a la normalidad, si exceptuamos las luces de emergencia y los mortales que gritaban por las calles. Bueno, ahora que lo pienso, supongo que esas dos cosas también eran bastante habituales. ¿El poder de Ra?, pregunté. Yo creía que el papiro era una pista. ¿No será el libro de Rancy, verdad? La coleta de Bast se erizó como suele hacer cuando se pone nerviosa. Con el tiempo, había caído en la cuenta de que Bast se recogía el pelo en una cola de caballo para que su cabeza no se inflara como un erizo de mar cada vez que algo la sobresaltaba. El papiro es parte del libro, dijo. Y ya os avisé de que el poder de Ra es casi imposible de controlar. Si os empeñáis en despertarlo, puede que el próximo incendio que tengáis que apagar no sea tan inofensivo. Pero, ¿no es tu faraón?, le pregunté. ¿No quieres que despierte? Bast bajó la mirada al suelo, y comprendí lo tonto que había sido mi comentario. Ra era el maestro y señor de Bast. Él la había elegido como campeona suya Sia. ¿Peones? Sin embargo, también era quien la había metido en aquella prisión para entretener a su archienemigo Apophis por toda la eternidad, y así poder retirarse él con la conciencia tranquila.
Si queréis mi opinión, lo veo bastante egoísta por su parte. Bast había podido escapar gracias a mis padres, pero al hacerlo había renunciado a su misión de luchar contra Apophis. Era normal que no acabase de gustarle la idea de ver otra vez a su antiguo jefe. Será mejor que hablemos por la mañana, dijo Bast. Tienes que descansar, y ese papiro solo debería desenrollarse a la luz del día, cuando el poder de Ra es más fácil de controlar. Miré atentamente mi regazo. El papiro seguía humeando. Cuando dices, más fácil de controlar, ¿te refieres a que no me pegará fuego? Ahora ya puedes tocarlo sin miedo, me aseguró Bast. Al haber pasado unos cuantos milenios encerrado a oscuras, estaba muy sensitivo y reaccionaba a cualquier tipo de energía, mágica, eléctrica, emocional. Lo que he hecho es, sintonizarle la sensibilidad para que no empiece a arder otra vez. Levanté el rollo. Menos mal que Bast tenía razón. No se me quedó pegado a la mano ni pegó fuego a la ciudad entera. Bast me ayudó a levantarme. Venga, ¿a dormir? Yo le digo a Carter que estás bien. Además, compuso una sonrisa, mañana es tu gran día. Genial, pensé, abatida. Solo se ha acordado una persona y es mi gata. Miré en dirección a mi hermano, que seguía intentando controlar al grifo. La bestia tenía los cordones de los zapatos de Carter agarrados con el pico, y no parecía muy dispuesta a soltarlos. La mayoría de nuestros 20 aprendices había rodeado a Jazz e intentaba despertarla. Walt no se había movido de su lado. Me dirigió una mirada breve e insegura antes de volver a concentrarse en Jazz. A lo mejor tienes razón, Bast, refunfuñé. Aquí arriba no hago falta a nadie. Mi habitación era el lugar ideal para enfurruñarse. Durante los anteriores 6 años, había vivido en la guardilla del piso de mis abuelos en Londres y, aunque echaba de menos mi antigua vida, mis compis Liz y Emma y prácticamente todo lo inglés, no se podía negar que mi cuarto de Brooklyn era mucho más lujoso. Mi terraza privada tenía vistas a East River. Disponía de una cama inmensa y cómoda, de mi propio cuarto de baño y de un vestidor en el que las prendas aparecían y se limpiaban ellas solas cuando era necesario. La cómoda tenía incorporada una neverita llena de latas de Ribena, mi bebida favorita, importadas del Reino Unido, y de chocolatinas, hay que cuidarse. El equipo de sonido era de ultimísima tecnología y las paredes estaban insonorizadas mágicamente, por lo que podía poner la música tan alta como me diera la gana sin preocuparme del soso de mi hermano, que tenía la habitación al lado de la mía. En el tocador estaba una de las pocas cosas que me había traído de mi cuarto de Londres, una maltratada grabadora de casete que me habían regalado mis abuelos hacía siglos. Estaba pasadísima de moda, claro, pero la guardaba por motivos sentimentales. Al fin y al cabo, Carter y yo habíamos grabado con ella nuestras aventuras en la Pirámide Roja. Coloqué el iPod en su soporte y recorrí mis listas de reproducción. Escogí una selección vieja que había llamado Triste, porque así es como me sentía. Empezó a sonar el álbum 19 de Adele. Dios, no lo escuchaba desde. Sin previo aviso, me brotaron las lágrimas. Esa selección era la que había tenido puesta en Nochebuena, cuando papá y Carter me recogieron para llevarme al Museo Británico, la noche en que nuestras vidas cambiaron para siempre. Adele cantaba como si estuvieran arrancándole el corazón. Hablaba del chico que le gustaba, preguntándose qué debía hacer para que la quisiera como es debido. No me costó nada simpatizar con ella. Pero la Navidad pasada, la canción también me había hecho pensar en mi familia, en mi madre, que había muerto siendo yo muy pequeña, y en mi padre y Carter, que recorrían el mundo juntos mientras yo seguía en Londres con mis abuelos, y no parecían necesitarme en sus vidas. Por supuesto, yo sabía que no era tan sencillo. Había habido una auténtica batalla por nuestra custodia, con abogados y ataques con espátula incluidos, y papá quiso separarnos a Carter y a mí para que no despertásemos la magia del otro antes de poder manejar el poder. Y sí, ahora nos llevábamos todos mucho mejor.
Mi padre había vuelto a formar parte de mi vida, aunque ahora fuese el dios del inframundo. Y respecto a mi madre, bueno, al menos había conocido a su fantasma. Digo yo que eso también cuenta para algo. Aún así, la música me devolvió todo el dolor y la rabia que había sentido en Navidad. Por lo visto, no me había librado de ellos tan completamente como pensaba. Acerqué el dedo al icono de adelantar canción, pero decidí dejarla sonar. Puse mis cosas en el tocador, el rollo de papiro, el mini cárter de cera, mi bolsa mágica y mi varita. Moví la mano para coger el báculo antes de recordar que ya no lo tenía. Se lo había comido el grifo. Será cabeza de chorlito, mascullé. Empecé a cambiarme. El interior de la puerta del armario estaba recubierto de fotos, en las que salíamos sobre todo mis compis y yo en el colegio, el curso anterior. En una estábamos Liz, Emma y yo haciendo muecas en un fotomatón de Pitcairn. Qué jóvenes y ridículas parecíamos. No podía creerme que fuese a verlas el día siguiente, por primera vez después de varios meses. Mis abuelos me habían invitado a visitarlos, y yo había quedado para salir con las amigas, o al menos esa era la idea hasta que Carter soltó la bomba de que el mundo acabaría en 5 días. Después de eso, ¿cómo saber lo que iba a pasar? En el armario solamente había 2 imágenes en las que no apareciesen Liz y Emma. En una salíamos Carter y yo con nuestro tío Amos, el día en que se fue a Egipto ¿cómo se dice cuando alguien va a curarse después de ser poseído por un dios maligno? Vacaciones no, eso seguro. La última era un retrato de Anubis. Tal vez lo hayáis visto alguna vez, es el coleguita con cabeza de chacal, el dios de la muerte, los funerales y esas cosas. Está por todas partes en las obras de arte egipcio, ya sea acompañando a las almas fallecidas a la sala del juicio o arrodillado ante la balanza cósmica para sopesar un corazón contra la pluma de la verdad. ¿Qué porque tenía un retrato de él? Sí, sí, Carter. Lo admitiré, aunque solo sea para que calles de una vez. Yo estaba un poco colada por Anubis. Ya sé que suena ridículo que una chica moderna suspire por un chico de más de 5000 años de edad y con cabeza de perro, pero al mirar el retrato no veía eso. Me venía a la mente Anubis tal y como se había presentado en Nueva Orleans cuando nos conocimos en persona, un chico de unos 16 años, con vaqueros y chaqueta de cuero negro, cabello moreno y unos ojos tristes, como de chocolate fundido. Muy, muy distinto de un chico con cabeza de perro. No deja de ser ridículo, ya lo sé. Él era un dios. No teníamos absolutamente nada en común. No había vuelto a saber nada de él desde todo el jaleo de la pirámide roja, y tampoco debería sorprenderme. Aunque en su momento pareciera interesado por mí y posiblemente hasta dejase caer algunas indirectas, no, seguro que eran imaginaciones mías. Durante las 7 semanas que habían pasado desde que Walt Stone llegó a la casa de Brooklyn, me había visto capaz de superar lo de Anubis. Desde luego, Walt era aprendiz mío y no debería pensar en él como posible novio, pero cuando nos conocimos me pareció que saltaba una chispa entre nosotros. Sin embargo, últimamente parecía que intentaba apartarse de mí. Se mostraba reservado, parecía tener remordimientos por algo y siempre estaba hablando con Haas. Mi vida era un asco. Me puse el pijama mientras Adele seguía cantando. Tenía alguna canción que no tratase de chicos que pasaban de ella. De pronto, el tema se me hizo molesto. Apagué la música y me metí en la cama. Por desgracia, dormirme solo consiguió empeorar la noche. En nuestra mansión de Brooklyn dormimos con hechizos de todo tipo para evitar los sueños maliciosos, los espíritus invasores o que a nuestras almas les apetezca salir a pasear fuera del cuerpo. Tengo hasta una almohada mágica para garantizar que mi alma, mi Bea, si queréis que nos pongamos en plan egipcio, se quede anclada a mi cuerpo. Pero el sistema no es perfecto. De vez en cuando, noto que alguna fuerza exterior me tira del alma para llamarme la atención. O a veces es mi alma la que me hace saber que tiene un sitio al que ir,
una escena importante que debería enseñarme. Tan pronto como caí dormida, tuve esa sensación. Podéis imaginarla como una llamada entrante, que mi cerebro tiene la opción de aceptar o rechazar. En general, lo mejor es rechazarlas, sobre todo si el cerebro indica número desconocido. Sin embargo, en ocasiones son llamadas importantes. Y el día siguiente era mi cumpleaños. A lo mejor, papá y mamá intentaban hablar conmigo desde el inframundo. Me los imaginé en la sala del juicio, mi padre en su trono como el dios de piel azul Osiris y mi madre con su vaporosa túnica blanca. Seguro que llevarían gorros de papel y cantarían el cumpleaños feliz, mientras Amit la devoradora, su diminuto monstruo mascota, ladraba y daba saltitos. O a lo mejor, solo tal vez, podría estar llamando a Anubis. Hola. ¿Te apetece que vayamos a un funeral o algo así? Bueno, posible era. De modo que acepté la llamada. Dejé que mi espíritu se marchara donde quisiera llevarme, y mi Bea flotó por encima de mi cuerpo. Si nunca habéis probado el viaje Bea, no os lo recomiendo, a no ser que os guste convertiros en un pollo fantasma y dejaros arrastrar sin control por las corrientes de la Duat. Normalmente, el Bea es invisible para los demás, y menos mal, ya que tiene la forma de un pájaro gigante con tu cabeza pegada al cuello. Antes había sido capaz de manipular la forma de mi Bea para que no diera tanta vergüenza, pero, cuando Isis se marchó de mi cabeza, perdí el poder. Ahora siempre despegaba de mi cuerpo sin que pudiera cambiarle el modo predeterminado, ave corral. Se abrieron las puertas de la terraza y una brisa mágica se me llevó de la mansión. Las luces de Nueva York fueron emborronándose hasta desaparecer, y me encontré en una sala subterránea que ya conocía, el Salón de las Heras, en el cuartel general de la Casa de la Vida, situado bajo la ciudad del Cairo. La estancia era tan alargada que podría usarse para celebrar maratones. Por su centro se extendía una alfombra azul que centelleaba como un río. Entre las columnas que había a ambos lados brillaban unas cortinas de luz que mostraban imágenes holográficas de la larga historia de Egipto. La luz cambiaba de color para representar los distintos periodos, desde el brillo blanco de la era de los dioses a la luz carmesí de los tiempos modernos. El techo era incluso más alto que el de la sala de baile del Museo Brooklyn, y unas esferas de energía y símbolos jeroglíficos que flotaban de un lado a otro iluminaban el amplio espacio. Parecía como si alguien hubiera detonado unos cuantos kilos de cereales para niños en gravedad cero y ahora los dulces trocitos coloreados flotaran y chocaran entre ellos a cámara lenta. Floté hasta el final de la sala, por encima del estrado donde descansaba el trono del faraón. Era un asiento honorífico, desocupado desde la caída de Egipto, pero en el último escalón se sentaba el lector jefe, maestro del Nomo I, líder de la Casa de la Vida y mi mago menos favorito de todos, Michel Desjardins. No me había cruzado con Monsieur Delicias desde que atacamos la pirámide roja, y me sorprendió verlo tan envejecido. Había ocupado el puesto de lector jefe hacía solo unos meses, pero ahora su cabello moreno liso y su barba bifurcada estaban salpicados de canas. Se apoyaba cansado en su báculo, como si le pesara en los hombros la capa de piel de leopardo que simbolizaba su cargo. No puedo decir que me diera lástima. No nos habíamos despedido como amigos. Habíamos unido nuestras fuerzas, de aquella manera, para derrotar al dios Set, pero él seguía considerándonos unos peligrosos magos renegados. Nos había advertido que, si seguíamos estudiando la senda de los dioses, y habíamos hecho justo eso, la próxima vez que nos encontrásemos nos destruiría. Comprenderéis que, después de eso, poco incentivo teníamos para invitarle a tomar el té. Su rostro estaba demacrado, pero en sus ojos se veía el mismo brillo malicioso. Desjardins estaba escrutando las imágenes en rojo sangre de las cortinas de luz como si esperase que pasara algo. ¿Estilaye? Preguntó, y gracias a las clases de francés del cole supe que decía. ¿Se ha ido? ¿O, posiblemente, has reparado la isla? Vale, casi seguro que era la primera opción. Por un instante, temí que estuviese hablándome a mí.
Entonces, una voz le respondió desde detrás del trono. Sí, milord. Salió un hombre entre las sombras. Iba vestido todo de blanco, traje, pañuelo, hasta unas gafas de sol blancas con cristales de espejo. Lo primero que pensé fue: Dios mío, ¿es un vendedor de helados malvado? Tenía una sonrisa agradable y una cara regordeta envuelta en una mata de pelo canoso y rizado. Podría haber pasado por inofensivo, o incluso amistoso, hasta que se quitó las gafas. Sus ojos estaban destrozados. Reconozco que soy muy aprensiva con los ojos. Si alguien pone un video de una operación de retina, salgo corriendo de la habitación. Me da escalofríos hasta pensar en lentillas de contacto. Pero los ojos del hombre de blanco tenían aspecto de que les hubiese caído ácido encima y luego unos gatos se hubieran dedicado a arañárselos a conciencia. Los párpados eran campos de cicatrices y no podían cerrarse del todo. Las cejas estaban quemadas y surcadas de muescas profundas. La piel de los pómulos era una máscara de verdugones rojizos, y los ojos en sí eran una combinación tan horrible de rojo sangre y blanco lechoso que costaba creer que pudiera haber algo con ellos. Tomó aire con tanta dificultad que el resuello hizo que me doliera el pecho a mí. Sobre su camisa relucía un colgante de plata con un amuleto en forma de serpiente. Ha cruzado el portal hace un momento, milord, dijo con voz áspera. Por fin se ha marchado. La voz era tan horrible como sus ojos. Si de verdad le había salpicado ácido, una parte debía de habérsele colado en los pulmones. Aún así, el hombre seguía sonriendo, con el aspecto tranquilo y satisfecho, en su impoluto traje blanco, de quien solo pretende vender helados a los niñitos buenos. Se acercó a Desjardins, que seguía concentrado en las cortinas de luz. El heladero siguió la dirección de su mirada. Al hacer lo mismo, reparé en lo que tenía tan absorto al lector jefe. El tinte rojizo de la era moderna estaba apagándose hacia un tono violeta oscuro, el color de los moretones. La primera vez que visité el Salón de las Eras, me explicaron que la habitación iba alargándose con el paso de los años, y en aquel preciso momento lo estaba presenciando. El suelo y las paredes ondeaban como un espejismo, extendiéndose milímetro a milímetro y ampliando lentamente la franja de luz violeta. Ah, dijo el vendedor de helados. Ya se distingue mucho mejor. Una nueva era, murmuró Desjardins. Una era más oscura. La luz no había cambiado de color en 1000 años, Vladimir. ¿Un heladero maligno llamado Vladimir? Pues qué bien. Son los Kane, por supuesto, aseguró Vladimir. Tendríais que haber matado al más mayor mientras lo teníais en vuestro poder. Se me erizaron las plumas de Bea. Comprendí que se refería a mi tío Amos. No, dijo Desjardins. Se hallaba bajo nuestra protección. Todo aquel que venga buscando la sanación tiene derecho a asilo, incluso Kane. Vladimir respiró profundamente, haciendo un sonido como el de una aspiradora obstruida. Pero sin duda, ahora que se ha marchado debemos actuar. Ya habéis oído las noticias de Brooklyn, milord. Los niños han encontrado su primer papiro. Si consiguen los otros dos, lo sé, Vladimir. Ya humillaron a la Casa de la Vida en Arizona. Llegaron a un acuerdo con Set en vez de destruirlo. Y ahora andan detrás del libro de Ra. Si me permitierais ocuparme de ellos. En la punta del báculo de Desjardins estalló un fulgor púrpura. ¿Quién es lector jefe? Preguntó levantando la voz. La expresión amistosa de Vladimir decayó. Vos, milord. Me encargaré de los que a su debido tiempo, pero nuestra mayor amenaza es Apophis. Debemos dedicar toda nuestra energía a retener a la serpiente. Si existe la posibilidad de que los que nos ayuden a restaurar el orden, lector jefe, interrumpió Vladimir. En su tono había una intensidad renovada, casi un vigor mágico. Los que informan parte del problema. Han alterado el equilibrio de la Maat al despertar a los dioses.
Se dedican a enseñar magia prohibida. Ahora buscan la restauración de Ra, que no ha gobernado desde los inicios de Egipto. Sembrarán la confusión en el mundo. Sus actos solo pueden favorecer al caos. Desjardins parpadeó, confundido. Puede que tengas razón. Debo meditar sobre ello. Vladimir hizo una reverencia. Como deseéis, milord. Agruparé nuestras fuerzas y esperaré órdenes vuestras para destruirla. Casa de Brooklyn. Destruir, Desjardins torció el gesto. Sí, esperarás mis órdenes. Yo decidiré el momento de atacar, Vladimir. Muy bien, milord. ¿Y si los niños que buscan los otros dos papiros para despertar a Ra? Uno está fuera de su alcance, por supuesto, pero el otro, eso te lo dejo a ti. Protégelo como consideres mejor. La emoción volvió aún más horripilantes los ojos de Vladimir. Se pusieron llorosos y brillantes debajo de los párpados destrozados. Me recordaron el desayuno favorito de mi abuelo, huevos pasados por agua con salsa de tabasco. Oye, lo siento si te da asco, Carter, no deberías comer mientras cuento la historia. Actuáis con sabiduría, milord, dijo Vladimir. Los niños irán tras los papiros, no tienen opción. Si abandonan su baluarte y se adentran en mis dominios. ¿No acabo de decirte que nos ocuparemos de ellos? Replicó Desjardins en tono categórico. Ahora márchate. Debo pensar. Vladimir se retiró a las sombras. Para ir vestido de blanco, se las apañó para desaparecer con bastante eficacia. Desjardins volvió a prestar atención a la titilante cortina de luz. Una nueva era, musitó, una era de oscuridad. Las corrientes de la Duat hicieron girar a mi vean redondo y lo devolvieron rápidamente al interior de mi cuerpo durmiente. Sadie, dijo una voz. Me incorporé en la cama con el corazón acelerado. Por las ventanas entraba la luz gris de la mañana. Sentado al pie de mi cama estaba, ¿tío Amos? Balbucí. Él sonrió. Felicidades, cariño. Perdona el susto. Es que no contestabas a la puerta y me he preocupado. Parecía recuperado por completo y iba vestido a la última moda, como siempre. Llevaba gafas de montura metálica, sombrero de copa baja y un traje negro de lana, italiano, que le hacía parecer menos bajo y fornido. Llevaba el pelo largo en trencitas decoradas con cuentas negras y brillantes, tal vez de obsidiana. Podría haber pasado por músico de jazz, cosa que era, o por un Al Capone afroamericano, cosa que no. Empecé a decir, ¿cómo es? Pero entonces fluyó a mi mente la visión del Salón de las Eras, las consecuencias de lo que había presenciado. No pasa nada raro, tranquila, dijo Amos. Acabo de volver de Egipto. Intenté tragar saliva, con la respiración casi igual de trabajosa que la de ese hombre tan espantoso, Vladimir. Yo también, Amos. ¿Y sí qué pasa? Vienen a destruirnos.